Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen portada y titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales y nuestros noticiarios ICN.digital. Como hacemos en todos nuestros programas, abordamos temas internacionales, nacionales, regionales, con el apoyo de nuestros invitados, los protagonistas, los analistas, que con sus opiniones, puntos de vista, perspectivas, con sus miradas, con sus distintos enfoques, pues nos aclaran, nos permiten analizar los temas que son de importancia y que usted comenta con sus amigos, con las personas con las que usted alterna diariamente. Hoy nos acompaña el abogado independiente y analista nacional, Germán Leicelar Hernández. Saludos, Germán. Muchas gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Buenas noches, Miguel Calix Martínez. Y bueno, como es cuestión de enfoque, vamos a ver qué enfoque le damos y qué análisis se puede dar que sea propositivo y aceptado, porque ya hemos oído algunas declaraciones, ¿verdad? Prácticamente ya no se puede ni opinar porque estamos considerados nefastos por el mero hecho de no estar de acuerdo. Pero bien, es la realidad, así que adelante. De eso vamos a hablar. Hemos adelantado un poco con el abogado Leicelar. El título del programa es ¿Le falta autocrítica al gobierno de la refundación? Estamos próximos a concluir 3 años de mandato. El partido oficialista junto con los partidos de oposición se preparan para un proceso de elecciones primarias con el cual, no se puede decir de otra manera, van a elegir al sustituto, y podemos decir también a la sustituta del actual presidente Castro, la actual presidente Xiomara Castro, y si no pasa nada excepcional, pues la actual secretaria de Defensa, la abogada Rixi Moncada, se convertirá en la candidata de Libertad y Refundación, con lo cual podemos decir que el posible relevo de la presidenta Castro pues será incorporado a la estructura, a esa cadena de mando en la que ella ha sido tan visita de manera anticipada. ¿Por qué este comentario sobre la autocrítica? Vamos a escuchar un video que seguramente usted ya tuvo acceso a él, en el que la actual secretaria de Estado en los despachos de defensa emite algunas opiniones respecto de las voces críticas a su administración. Corre video. Me gustaría dejarlo bien en claro, porque este país tiene un montón de chabacanes y un montón de pencos que opinan todos los días respondiendo a una matriz que es la matriz del conservadurismo, que es la matriz de la violencia y que es la matriz de la criminalidad organizada. ¿Quiénes son? Todos los que opinan, todos los que dan opiniones orientadas, pero todos los que dan opiniones orientadas a romper la institucionalidad, a irrespetar la institucionalidad, a promover golpes de Estado. Y fíjense lo que le voy a decir. Matices. Al final dice que todos los que dan opiniones como parte de una matriz de los medios de comunicación y que van orientadas a romper la institucionalidad, y se refiere ni más ni menos a las voces que en algún momento, bien desde el Congreso, bien desde la prensa, bien desde la crítica, plantean la necesidad, por ejemplo, de interpelar al general Roosevelt Hernández, y que en algún momento ha generado molestia por parte del gobierno. A ver, chabacanes y pencos, esas son palabras fuertes, las de la ministra. ¿Es la forma adecuada, Germán, de referirse a las personas que, independientemente de su postura ideológica o relación con el gobierno, critiquen la gestión de Estado que hace el gobierno de Libertad y Refundación? Bueno,
con el debido respeto y sin ánimo de entrar en la jocosidad, pero es que es como inevitable, ¿verdad? O sea, yo creo que podríamos decir perfectamente que declaraciones de esa naturaleza son chavacanas y pencas. O sea, ¿qué digo? O sea, nos damos con la piedra en los dientes, y lo digo con todo respeto porque seguramente si sale algún clip del noticiero y todo, se caen de gracia y empieza la circulación, porque el problema fundamental es eso, lo que se señalaba al principio del programa, el tema de la autocrítica o de la aceptación a cualquier crítica. La crítica es buena, la crítica es fundamental en todos los lugares. Nadie es perfecto, nadie las tiene todas consigo, pero claro, en el contexto actual que estamos viviendo, y seamos claros, no es exclusivo de Honduras, el fenómeno de la intolerancia, el fenómeno de la inseguridad jurídica en países que incluso no lo hubiéramos imaginado, el debilitamiento de todo lo que es la institucionalidad, están en este momento, a mi criterio, de una forma muy profundamente conectados y representan los desafíos que realmente tenemos que superar para poder encontrar una estabilidad en la democracia, que es gracioso porque quizás algunos países busquen encontrar una estabilidad en la democracia. Nosotros tenemos que encontrar una estabilidad todavía en el proceso de la construcción de una democracia, ¿verdad? Porque lamentablemente nos hemos dedicado a lo largo de toda la historia a generar una serie de epítetos, de comentarios, de reformas, de constituciones, de actitudes en general, que simplemente nos han llevado a lo que tenemos el día de hoy. Y termino este pequeño comentario con lo siguiente. Yo he estado reflexionando mucho sobre lo que estamos viviendo como país, y creo que el problema fundamental es que no tenemos un pueblo empoderado de su rol. No tenemos una ciudadanía que entienda claramente el rol que tiene que jugar. No tenemos una ciudadanía que entienda que esos políticos que nos insultan porque vertimos opiniones y una serie de cosas, tendrían que estar realmente preocupados por las cosas que están sucediendo. Vaya, en el tema de la inscripción el otro día, donde hubo una agresión a esta diputada del Partido Nacional, y que luego algunas voces del partido de gobierno minimicen ese hecho. O sea, es terrible porque no hay una reflexión. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar un estatus de democracia? ¿Cómo vamos a alcanzar el bienestar social? ¿Y cómo vamos a superar este tema donde la cohesión social y todo el desarrollo cívico que todo país necesita para tener la materia prima fundamental que somos nosotros se desarrolle de manera adecuada, si los líderes no están promoviendo, sino que oímos declaraciones como la que vimos en ese clip? Pero hablemos un poco de críticas. Cuando la ministra Moncada se refiere a críticos, yo quiero entender que se trata de que las personas reconocen ojos bonitos en cara ajena, como se dice coloquialmente. Recientemente, para hacer frente a la tormenta Sara, tuvimos en el programa al jefe de operaciones de Copeco y valorábamos los resultados positivos que había tenido el gobierno en las labores de atención de la emergencia. Se redujeron las pérdidas de vidas humanas al mínimo. Obviamente hubo pérdidas materiales, y eso es lo que hay que decir. No hay que ocultar que existieron pérdidas materiales. Hay que alabar el trabajo coordinado que pudo desarrollar Copeco, y todo lo que ha hecho o no haya hecho Copeco finalmente es responsabilidad, es la obligación de las autoridades. Es decir, en ese caso no hay chabacanería ni la otra palabra, porque se trata del reconocimiento del trabajo que se ha llevado efectivamente. Lo han reconocido propios y extraños, y nadie se alegraría de un fracaso o un fallo en esa materia.
porque lo que se pierden son vidas humanas y materiales. Ahí, entonces, no hay chabacanería, pero si una persona, y tenemos, por ejemplo, podríamos hacer una enumeración, Germán, de los críticos que yo no considero chabacanes. Pongamos el ejemplo del doctor Roberto Lagos, que es un economista que continuamente señala, lo hace con respeto, recibe ataques feroces de las granjas de bots del gobierno y que desde hace mucho tiempo ha venido señalando que deben tomarse decisiones en materia económica. La más reciente, en intercambio que hemos tenido con él menciona, y aquí tenemos un comunicado del gobierno que le pediré a producción que muestre, y es este comunicado en el que el gobierno anuncia la emisión de un bono verde por 700 millones para financiar programas sociales y ambientales en el marco de presupuesto. Este es el comunicado, la Secretaría de Finanzas lo informa. ¿Cuál ha sido la reacción de Roberto Lagos, que es un experto respecto de este bono que viene, que para comenzar, tiene que afrontar la situación de riesgo país o tiene que va a generar recursos para el Estado? Miren ustedes la reacción del doctor Lagos. Para meditar cualquier colocación de deuda o bono soberano de 700 millones de dólares con tasa superior a 7.5 sería un rotundo fracaso. ¿Y por qué menciona eso él? Porque dentro de las emisiones de bonos soberanos, pues, esta es una de las que tiene tasa de interés más alta. Y normalmente lo que se busca es que la tasa de interés sea favorable a los intereses del Estado. Él me envió, por ejemplo, una relación, comentaba con él, en el 2013, 7.5% a 12 años, 2013, 8.75 a 7 años, 2017, 6.25 a 10 años, y la del 2020, 5.6, 25% a 10 años, que es la tasa más baja que se ha obtenido, pero esta es de 8.625% a 10 años. Es decir, es el bono soberano que se ha colocado con tasa más alta. ¿Debe callar Roberto Lagos este hecho, Germán? No, definitivamente no, pero el problema es que, vamos, caigamos, quizás es un tema de la naturaleza humana, ¿va? Incluso hay sabiduría popular como aquella que dice, es que el aceite va en la rueda que rechina, ¿va? Y entonces, posiblemente la naturaleza humana está fundamentada en funcionar de una manera en que simplemente alza la voz cuando algo está fallando y que cuando está funcionando, pues simplemente lo deja así. Sin embargo, ya tú lo señalabas, nadie puede dudar que hubo un buen manejo en el tema de la prevención de movimiento de personas, etcétera, de cosas. Sin embargo, y no para minimizar lo que se hizo, porque coincido plenamente que hay que aplaudir todas las labores que se hicieron, pero alguien me comentó que, por ejemplo, estuvo a punto de haber una tragedia porque los pobladores de determinadas zonas habían tomado la determinación de no permitir el paso de las personas porque ellos preveían, porque conocen las condiciones que se dan en ciertos lugares y que llegaron autoridades a más bien imponerles que dejaran haber circulación y que eso casi generó un conflicto y una pérdida de vidas. Desconozco si esto es, entonces, ¿por qué hago el ejemplo? No lo digo para minimizar el trabajo, lo digo porque, retomando tu pregunta, yo creo que no podemos callar las cosas que están mal y que debemos felicitar las cosas que están bien, pero definitivamente cuando vemos, por ejemplo, que hay en especial algunos funcionarios que se dan a la tarea de atacar cualquier situación que se les señala, aquí se tomaron decisiones tan del hígado como volarse plenamente la ley marco de seguridad social, lo que estuvo a punto de dar al traste con el RAP, por ejemplo, sin escuchar las comunicaciones que tenían algunas personas expertas. Pasó lo mismo con la ley de trabajo por hora, pasó lo mismo con el tema de la resolución del pacto de impunidad que prácticamente fue ratificado en la Corte Suprema.
le vendieron a la población de que los efectos ex nunc y ex tunc son obligatorios en determinada sentencia, cuando la realidad es que estos efectos son herramientas jurídicas que no el legislador, que el juez que las va a utilizar tiene que utilizarlas de la manera que, cuando se tratan de efectos sociales generales, tiene que utilizarla que tenga los efectos menos nocivos para la sociedad, porque no es lo mismo una sentencia entre dos personas que una sentencia que va a afectar a todo un país. Entonces, no lo digo ni con el ánimo de defender ninguna de las cosas que mencioné, simplemente en el tema de que hemos perdido la objetividad en estas cosas. Se imponen criterios solo porque simple y sencillamente no estoy dispuesto a escuchar. Y obviamente esto está generando condiciones negativas en el país. Cuando hablamos de la intolerancia en términos generales, es básicamente rechazar las ideas, rechazar las creencias, rechazar los comportamientos de los demás porque no se parecen a los míos y punto. Entonces, eso genera una convulsión social bastante fuerte, y creo que tiene que ver un poco también con el hecho de que, bueno, no quiero tampoco hacer leña del árbol caído, pero supongo que ya habrán visto todos los videos que andan circulando acerca del ministro de Educación, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, yo lo reflexionaba, y perdón si me estoy extendiendo, pero creo que es propio meditar sobre esto. Yo creo que si a mí alguien me agarra en la calle y me dice ahorita, mire, ¿cuáles son los ríos de la zona de Cholotaki? Posiblemente no me acuerde, ¿verdad? Eso lo aprendí en la escuela hace tantos años que posiblemente algunos se me han olvidado, pero no me voy a atrever a decir algo si no estoy seguro, número uno. Número dos, cuando me enseñaron que los ríos van a desembocar en el mar y que no suben en las montañas, sino que bajan desde las montañas, eso yo lo recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos toda esta conducta y que además la gente celebra cosas que tienen que ver con desconocimiento, que tampoco es nada del otro mundo. A veces oímos las palabras y le damos un contexto terrible, ¿va? Este es un ignorante. ¿Y qué es un ignorante? Alguien que ignora algo, en cuanto lo aprende, deja de ignorarlo, ¿cierto? Pero pareciese que celebramos el tema de que ignore las cosas, me da risa, y casi es como decir, ¿sabes qué? Me puedes decir lo que quieras. Yo soy ministro, yo soy esto y soy lo otro. Entonces, esa conducta de rechazo es lo que creo que nos está haciendo daño. Y perdón que estoy dando una vuelta, pero volviendo a la pregunta y cerrando para la siguiente parte, claro que no podemos guardar silencio. Cuando una persona que conoce perfectamente su materia y que sabe que hay determinadas cosas que van a fallar, opina no porque está criticando de manera cruenta y desaforada a un gobierno. Yo lo voy a repetir una vez más y te devuelvo la palabra, Miguel. Ningún hondureño bien nacido puede desear el fracaso de un gobierno, porque es el fracaso de todo mi país, más allá de que comparta o no comparta su ideología, su visión. Pero lo menos que pueden aceptar es un comentario y una crítica. ¿Por qué? Vaya, te voy a hacer este último comentario. Hace poco me di cuenta que hay un evento sobre derecho laboral que parece que jala a toda una serie de presencias de todo el derecho laboral de Latinoamérica. No quiero tirarme flores, pero voy a hablar de mi papá. Mi papá es uno de los abogados, si no el abogado laboralista más reconocido del país. Mi papá no es parte de ese evento. No está ni siquiera invitado, pero ni a oír las ponencias. ¿Me explico? Y yo creo que mi padre es una persona que a un evento de esa naturaleza le podría aportar muchas cosas. Entonces, ese sesgo, ese sectarismo y ese silencio, esos oídos sordos a todas las críticas que son con carácter constructivo, porque si hubiera una crítica en la que yo estuviera diciendo, como la señora ministra define a los que han hecho una crítica, yo creo que estarían en todo su derecho de reaccionar y atacar, pero en muchas ocasiones son opiniones propositivas con el ánimo de ayudar y de mejorar las cosas, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Bueno, vamos a ir a una pausa, porque al volver queremos analizar las reacciones desde otras secretarías
cuando se habla de la cuenta del milenio, cuando se habla de las conductas intolerantes por parte del gobierno, o cuando, por ejemplo, un índice de Chapultepec o un índice de transparencia internacional o un índice de libertad económica valora mal la situación de Honduras. No se gusta que se mencione, no se debería de decir, pero tenemos 10, 15 años escuchando voces que estaban en la oposición que salían corriendo cuando se hacía la publicación de uno de estos datos. Vamos a volver, después de unos mensajes, a cuestión de enfoques. Estamos hablando sobre la autocrítica que hace falta no solamente a nivel gubernamental, puede hacer falta en otros sectores, pero en este caso lo delicado es esa hiperreacción que hay, ¿verdad? Hiperestesia se le suele llamar, de parte de los actores de gobierno a comentarios muchas veces hechos con toda propiedad y ecuanimidad, que obviamente se distinguen y eso es lo que quiero imaginar, del apelativo que utilizó la secretaria de Defensa, chabacanes, y no diré la otra palabra, como lo ha sugerido el abogado Leicelar Hernández, precisamente para no caer en ese exceso. Volvemos después de unos mensajes con el abogado Germán Edgardo Leicelar Hernández, analista, abogado independiente, acá por Cuestión de Enfoque. No nos cambie. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos con el abogado Germán Edgardo Leicelar Hernández, analista, abogado independiente, hablando sobre la autocrítica que exhibe o no el gobierno de la presidenta Castro, el gobierno de la refundación, y que ha sido un rasgo característico durante toda la gestión. Primero cuestionada, se cuestionaba de los medios, por ser parte de una estrategia planificada en contra del gobierno. Luego, las críticas que se recibían desde adentro de actores del Partido Salvador de Honduras gustaron. Luego lo que ocurría dentro del Congreso, voces internas de Libertad y Refundación que han sido críticas, incluso algunos colectivos que en ciertos momentos o tramos del gobierno se tomaban instalaciones, y hemos podido ver las reacciones a veces moderadas, las menos, pero casi siempre muy reactivas cuando hay críticas. No desconocemos que hay algunos críticos acres, duros, muy fuertes de la gestión gubernamental. Las redes sociales aguantan con todo, bots de un lado o del otro, y es natural que las fuerzas de oposición busquen aprovechar los errores, como lo haría uno en un debate si la otra parte se equivoca. Como decía el abogado Leicelar, si la otra parte se equivoca, pues yo voy a sacar ventaja de ello. Pero entendemos que el comentario de la ministra de Defensa pareciera ser una generalización, luego ella mediatiza, pero cuando tenemos, por ejemplo, y quiero invitar al abogado Leicelar Hernández a escuchar un fragmento de una entrevista vía telefónica que nuestra compañera Nirvana Velázquez le hizo al secretario de Planificación, Ricardo Salgado. También hablando un poco de cifras, me llama la atención también porque el reporte destaca un aumento preocupante de la censura y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo plantea el gobierno abordar la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes según este informe son responsables del 28.6% de las agresiones? Óigame, dígame usted, un periodista que haya sido agredido físicamente por un funcionario público, uno, y yo renuncio ahorita. Deme uno que haya sido agredido físicamente por un funcionario público. ¿De dónde sacan que el 28% de las amenazas que reciben vienen de los funcionarios públicos? Menciónenme uno y renuncio. Se lo estoy haciendo públicamente en la radio. Uno solo. Bien, más que todo ellos no se refieren a violencia física en sí, sino que hablan de agresiones como tal. Entre ellos la limitación de la libertad de expresión. Empecemos por el problema del lenguaje.
Hablemos de castellano. ¿Qué es una agresión? Cuando ustedes le dicen vieja, ignorante, estúpida a la presidenta, bueno, no es agresión. Depende de quiénes se refiere cuando dice ustedes, en este caso. No, yo le estoy hablando de la masa periodística. Disculpe si los pongo y ustedes no están ahí. Pero todas las calumnias, los fake news, las mentiras que dicen, cuando todos ustedes dicen ese montón de mentiras, eso no es agresión. Bueno, yo quiero aquí reconocer el rol profesional de la licenciada Nirvana Velázquez. Ella con mucha tranquilidad, no se da por aludida, explica de qué se trata. Yo tengo un comentario de un reconocido periodista. Voy a leerlo porque es un reconocido periodista. No voy a mencionar su nombre porque no he sido autorizado por él. Dice, creo que cuando él habla que no ha habido agresiones de este gobierno se refiere a agresiones físicas. Esa era la explicación que le estaba haciendo Nirvana. Pero en la comunidad científica, cuando se habla de libertad de expresión, ya hay un consenso que las agresiones contra los periodistas, libertad de prensa, no limitan el espacio físico, sino que ahora se definen también como agresiones digitales, como los mensajes de odio, discriminación e intimidación a través de cuentas falsas y bots. Y yo aquí voy a agregar de mi parte y cuentas oficiales. Nosotros tenemos ministros de este gobierno que le dicen estúpido a un crítico, que le dicen idiota a una persona que no coincide con ellos, que le utilizan apelativos discriminatorios sobre su sexualidad o sus orientaciones sexuales, verídicas o no. Y lo hacen desde las cuentas personales y luego se escudan diciendo que esa no es una cuenta oficial. Tu comentario, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que es bien simple. O sea, él trata de volver el tema de la violencia y la agresión en un tema físico, pero es evidente que no estábamos hablando de eso. Él quiere darle la vuelta y acto seguido se da con la piedra en los dientes porque dice, ay, empecemos, los que llaman a la presidenta de tal y tal manera. Le pudo haber dicho ella, tráigame un ejemplo de alguien que haya agredido físicamente a la presidenta, ¿va? O coincidimos, Herman, que de hecho ella reacciona y se escucha, claro, porque los medios de comunicación no hacen eso con la presidenta. Claro. Es una figura que merece todo nuestro respeto. Sí es lo que te digo, pero vamos al tema de la percepción. O sea, mira, a mí varias personas de Libre y algunos personajes que conozco, que han sido amigos, tengo los dos criterios. Hay amigos míos de Libre que me dicen, pucha, me gustó lo que dijiste, pero luego hay otro montón que usted solo volándole maceta al gobierno y que no sé qué. Digo, es un tema de percepción al final. Y el punto es ese. Yo jamás habría utilizado las palabras que utilizó el ministro, ni siquiera para ejemplificar las cosas que se han dicho de ella, porque me parece que es irrespetuoso. Hasta viniendo de él, que es del gobierno, decir que le dicen así a la presidenta me parece inadecuado, porque está poniendo en el oído de un montón de personas una serie de epítetos que no son apropiados. Es la presidenta de Honduras y tiene que tener respeto. Podemos entrar en la crítica de que si su discurso fue bueno, si su discurso fue malo, si algunas personas están cansadas de la retórica de los hospitales, del golpe de Estado. Hay miles de cosas que se pueden decir, pero se pueden decir con respeto. Y a mi criterio, incluso él le falta el respeto cuando para ejemplificar la usa a ella y utiliza epítetos de esa naturaleza que es totalmente innecesario. Pero vamos al punto. Si te percatas, Miguel, él trata de volver físico el asunto y acto seguido lo vuelve verbal. Él mismo cae en la cuenta, que es lo que estamos hablando. Porque al final, reitero, el problema es que tenemos un desequilibrio cultural entre lo que es criticar lo que se hace mal y felicitar lo que se hace bien. Hay una tendencia humana, ya lo dijimos, en fijarse más en las fallas que en los logros, ¿ah? Y superar todas esas tendencias requiere de un esfuerzo de todos, pero no me pueden decir determinados funcionarios de gobierno que la forma en que ellos pretenden revertir esas cosas
es apropiada. Y además, pensaría yo, salvo una mejor opinión, que toda esta crítica que se hace y toda esta retórica que ha empezado a girar alrededor de cualquier crítica que se haga, no tiene que ver con un hecho de que estén ellos defendiendo posiciones, no. Están simplemente imponiendo criterios y diciéndole, el que no está conmigo es mi enemigo y punto. Y eso es lo que no puede ser. Porque... Hermano, sí, ¿cómo abona esta conducta al clima de convivencia política? Porque tú mencionaste en tu entrada los actos que se dieron en la presentación de planillas. Ayer en un programa con la doctora Migdonia Ayestas nosotros comentábamos cómo en las elecciones primarias anteriores hubo una agresión contra el ahora funcionario Miguel Briceño, que en su momento fue también muy criticada y denunciada, ¿verdad?, como un acto de violencia política por parte de una persona llegada al partido de gobierno, y ahora vuelve a ocurrir en vísperas de la campaña, y nos llamó mucho la atención que desde la gestión gubernamental se minimiza ese acto diciendo, a nosotros nos han agredido, nosotros también hemos tenido actos de violencia, como si eso fuera razón suficiente para aceptar que un cuadro de la base agreda a una persona. Esta reacción que justifica y plantea, ya cuando han transcurrido 3 años de gobierno en vista de la campaña electoral, no debería haber voces atemperando esto, porque van a coincidir en las elecciones primarias en los mismos centros de votación, y más adelante en las elecciones generales en las juntas receptoras de votos. Si esto no se desestimula, no se le baja el tono, ¿a dónde nos puede llevar? Sí, bueno, yo creo, Miguel, que es evidente. Es decir, si ya hubiera un tono bajo, o como dice la muchachada, si ya le hubieran bajado 2 rayitas a esto, esa agresión de la que fue objeto esta diputada no habría ocurrido. Bueno, mira, en el mismo seno del órgano que va a coordinar las elecciones, se dieron agresiones entre los mismos titulares, ¿verdad? Porque hubo ataques muy desagradables entre algunos de ellos, obviemos mencionarlos, todo el mundo los conoce. Entonces, ¿qué pasa? El político, el periodista, el que tiene un micrófono, muchas veces no se da cuenta que está arrastrando a toda una población con sus actos. El político está ahí en una situación y es la persona en la que la sociedad de alguna manera se ve reflejada, ¿verdad? Entonces ellos con sus actos arrastran una serie de condiciones que, ojo, ¿verdad? Lo dije al inicio, es falso que los políticos o las personas que están en política o los que han llegado al gobierno se convirtieron en eso cuando llegaron al gobierno. No, fueron eso siempre. Y fueron eso desde que eran ciudadanos, porque ese es el rol que creo que no hemos terminado de entender como ciudadanía. Todo, absolutamente lo que somos como país, el pueblo hondureño, es sus costumbres, su cultura, sus comentarios, sus actos, su fútbol, sus carreteras, etc. ¿Y de dónde viene todo eso? De la conducta ciudadana que tenemos. Estábamos felicitando los esfuerzos que se hicieron para la administración de la tormenta Sara. Y, Miguel, no es una realidad que muchas de las inundaciones, muchos de los vados que se terminan rebalsando y todo, terminan rebalsándose porque se taponean de tanta basura que han tirado en los ríos. Se taponean porque tú ves que se destapa un dique natural de basura y después viene toda esa agua. ¿Y eso de dónde vino? ¿Fue el gobierno el que hizo eso? No, fuimos nosotros. No, fue la ciudadanía. Entonces, creo que ahí es donde está ese binomio en el cual nos hemos perdido. Y claro, cada vez la clase política y las personas que están siendo elegidas son un reflejo más claro de eso en lo que el pueblo hondureño y la ciudadanía se está convirtiendo.
Entonces, esa es la reflexión importante. La pregunta es quién va a romper ese ciclo, quién va a generar esa conducta en la cual rescatemos el civismo que necesitamos como nación. Cierro esta pregunta tuya con esta pequeña reflexión, y yo creo que todos lo vivimos. Desde que tú te levantas, si se te ocurre encender el radio y encender la televisión para ver los noticieros, estos medios te agreden porque solo malas noticias hay. Y cuando salís a la calle, te agrede el bucero, te agrede el que va en motocicleta, te agrede el taxista, te agreden los otros conductores que no te dan la pasada. ¿Ah? No sé si estoy explicando el punto. Hemos llegado a construir una sociedad en la que la empatía, la solidaridad y esa cohesión cívica que es fundamental para que el país crezca y encuentre espacios de desarrollo se ha perdido casi de manera absoluta. No quiero ser negativo porque obviamente no es en todos los espacios y áreas de la sociedad, pero sí es alarmante la cantidad de crecimiento que este fenómeno está teniendo y que no oigo ninguna voz advirtiéndolo ni trabajando para revertirlo. Bueno, y uno esperaría, recordemos que la Secretaría de Seguridad también tiene una vicesecretaría de prevención, y esas campañas de prevención implican también moderar, como decimos, atemperar los ánimos para que, como se dice coloquialmente, la sangre no llegue al río. Vamos a ir a unos mensajes en el transcurso del día. Hoy la congresista reelecta María Elvira Salazar puso un posteo. Vamos a, después de unos mensajes, cómo reacciona la Cancillería a esta comunicación, y vamos a hacer un contraste de cuál era la reacción del ahora gobierno cuando los posteos los hacía la congresista Torres y eran críticas al gobierno de turno, porque al final de eso se trata, hacer una comparación donde no estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, sino darnos cuenta que lo que antes criticábamos hoy sigue siendo criticable. Continuamos con el abogado Germán Edgardo Leicelar Hernández, analista, abogado independiente, acá en Cuestión de Enfoques. No nos cambie. Continuamos. Cuestión de Enfoque. Acá por IC, una nueva conciencia. Recuerde que nosotros vamos a continuar con una repetición de este programa mañana a las 8 de la mañana. Es decir, usted puede ver el programa hoy, como lo está viendo en directo, y mañana a las 8 de la mañana. Creo que no es Gloria Torres el nombre. Bueno, ya vamos a buscar el nombre de la congresista. Siempre confundo el nombre, pero es una congresista norteamericana. Veamos el posteo que hizo la representante María Elvira Salazar. Por favor, producción. El posteo dice ni más ni menos: mucho cuidado con expropiar las sedes, las zonas especiales de desarrollo económico en Honduras. En enero habrá un nuevo sheriff en el pueblo. Bueno, ahí está haciendo una advertencia con respecto al interés que tienen los norteamericanos de proteger las inversiones norteamericanas en Honduras. Y cuando ella se refiere que hay un nuevo sheriff en el pueblo, se refiere a la asunción del presidente Donald Trump, presidente electo Donald Trump, que vuelve al poder en enero. Ese es un posteo que no debería de generar ni ruido ni calor, porque está dentro de las potestades de cualquier ciudadano publicar lo que le dé la gana en las redes sociales, y ella es una representante que no es ni la primera ni la última. Pero vea usted que en vez de guardar silencio ante esta declaración, vea usted la respuesta de nuestro representante, de nuestro más alto representante de política exterior. Las manifestaciones de esta señora, ojo, de la congresista, hay que arrobarla, pues por lo menos es lo que me han enseñado a mí, que hay que arrobar a la persona, indican el peligro de la politización burda e ignorante de la política exterior. Bueno, el sistema internacional tiene normas que la rigen, se llama derecho internacional. Así como en Honduras construimos un Estado de Derecho, el mundo no es una mala película del oeste, donde los sheriffs aplican la ley del más fuerte.
esperamos que la administración Trump sea responsable. Bueno, y para que no quede duda de quién es esa señora, ¿verdad? Y quién es la ignorante, palabras de nuestro canciller, de nuestro máximo representante de la política exterior, en un momento en el que los republicanos no solo controlan las dos cámaras, sino que una persona muy allegada a la representante María Elvira Salazar se convierte en secretario de Estado. Yo diría, uno puede protestar contra este tipo de declaraciones si las considera ofensivas. Yo creo que Honduras está en todo su derecho, pero también a mí me enseñaron mis abuelos que a veces es mejor machete, estate en tu vaina. Comentarios, hermano. Sí, bueno, yo creo que ahí la palabra mágica es que no solo es el máximo representante de la Cancillería, es el máximo representante de una palabra fundamental para la Cancillería, que es diplomacia. Y ese comentario no es diplomático. Yo quiero ser totalmente respetuoso, o sea, creo que el comentario de la congresista quizás está un poquito pasado de tono, ¿verdad? Porque suena amenazante, pero más allá de que suene amenazante o no, suena a realidad, huele a realidad, porque eso es lo que viene, ¿verdad? Definitivamente sabemos que el estilo va a cambiar. Hace unos días teníamos algunos comentarios en algunos medios, incluso habré publicado un artículo por ahí en mi columna de los viernes, de que me guste o no me guste, sea proamericano o anti-yankee o como le queramos llamar, la realidad es que las elecciones en Estados Unidos pesan en el mundo, no digamos en nuestro país, que es un país pequeño y que está muy cerca de esa todavía potencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos que todo eso sucede, sabemos que van a haber consecuencias, sabemos que él tiene un estilo muy distinto, sabemos que no tiene ningún tipo de filtros y sabemos que van a haber cambios. Ahora, ¿cuál era mi reflexión original? Porque todo el mundo, aquí había gente celebrando porque ya ganó Trump, tienen los días contados Maduro, tienen los días contados Libre. O sea, creo que a mí lo que me da sentimiento de tristeza como hondureño es que haya tanta gente basando sus esperanzas de que Honduras avance o no avance en lo que digan o no digan los presidentes de Estados Unidos. Y claro, una cosa es que tengan una presencia y un peso, porque son pesados internacionalmente, y otra cosa es que nosotros no nos enfoquemos en hacer lo que nos toca hacer internamente para poder administrar esos efectos que son inevitables, ¿no? Lo voy a comparar a lo que tú señalabas de la administración que se hizo de la tormenta Sara. Los fenómenos naturales son inevitables, ¿cierto? Vienen porque vienen. Y si prevés y tomas las acciones necesarias, los puedes administrar. Bueno, eso podríamos hacer nosotros con los efectos que tienen, pero no. Entramos en esos dimes que te diré. Entramos en una cuestión, reitero, con el hígado, porque no es un tema de que entremos en una relación comercial con China o con Rusia o con quien queramos, porque esto hay que decirlo, yo no sé si tú coincides, bien. Honduras es libre, ¿verdad? Es soberana, es independiente. Habrán cuestionamientos acerca de esas tres palabras por la mal forma en que administramos muchas cosas, pero al final tenemos todas esas condiciones y podemos tomar nuestras propias decisiones. Esto quiere decir que podemos entablar relaciones comerciales, políticas y de cualquier naturaleza con el país que queramos, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Ese cambio, ese entreguismo que a veces tenemos, que se ha tenido hacia los Estados Unidos por parte de muchas personas a lo largo de la historia, pero ahora veo que hay un entreguismo en otras direcciones, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa, y cuando vemos que la reacción, como bien tú señalaste, es con el hígado, falta de diplomacia, falta de lo que es el rol de una cancillería, entonces preocupa porque creo que podemos coincidir
que solo problemas vienen, porque yo creo que la tónica de este pequeño muestro que acabas de dar, de estos 2 tweets, son, bueno, ya no son tweets, son ex. Esta pequeña muestra te está indicando lo que va a pasar de este punto en adelante, porque seguramente van a haber muchísimas cosas que van a funcionar de esa manera. Y volvemos al tema original. ¿Qué trae eso de positivo? ¿Qué trae esa rencilla? ¿Cuál es la proposición? ¿Dónde está el respeto a las ideas? Y que quede muy claro, ¿verdad? El conocimiento que la humanidad ha ido alcanzando a lo largo de mucho tiempo. El ser humano en su totalidad era ignorante. Luego, por vueltas de la vida, por casualidades o por intención de inteligencia en la observación que se hacía de los fenómenos naturales, nos dimos cuenta de los ciclos del agua, encontramos metalurgia, aprendimos el fuego, y eso nos dio un desarrollo que a través de una serie de conocimientos de toda naturaleza, ciencias que luego se volvieron políticas, sociales, nos han llevado a la humanidad hasta este punto. Pero pareciese que ahora estamos desaprendiendo todas esas cosas como para volver hacia atrás y llegar al enfrentamiento del que grita más, del que puede más y punto, y no el raciocinio y todo el gran basamento filosófico que hay detrás de toda esa transformación humana, social, ¿no? Entonces, vamos a ir a una pausa. El nombre de la congresista es Norma Torres. Yo confundo el nombre de Gloria porque conozco a alguien con ese nombre. El 13 de enero de 2021, cuando estaba por iniciar el gobierno del presidente Biden, la congresista Norma Torres publicó, Los Angeles Times publicó esta entrevista. Entrevista congresista Norma Torres a Honduras. Aguanten un poco, viene un nuevo día, no solo para Estados Unidos. Obviamente no lo dice con las palabras de la congresista María Elvira Salazar. Y creo que es un buen ejemplo de una declaración de una funcionaria. Dice el nerviosismo. Bueno, aquí se está hablando de la lista Engel, una especie de ley Magnitsky que luego ya vimos que le generó problemas a algunos funcionarios de este gobierno, y lo ha hecho precisamente una congresista que es del Partido Demócrata, que por cierto acaba de ser elegida, y vean ustedes, no hubo reacciones respecto de este titular. ¿Por qué no dice sheriff? Pues, pero entre líneas está diciendo lo mismo. Viene un nuevo día, no solo para Estados Unidos, porque venía un nuevo presidente, y se refiere a acciones que desde una perspectiva muy ortodoxa, muy estricta, podrían considerarse injerencistas. Vamos a ir a un último corte para venir con los últimos 5 minutos del programa y hacer algunas conclusiones. Es ultra reactivo, tiene autocrítica el gobierno. ¿Qué se puede proponer como una solución para que esta actitud reactiva no fomente más violencia política y permita al gobierno, como lo ha solicitado el secretario de Estado Salgado, gobernar de la manera más tranquila posible? Volvemos después de unos mensajes. Entramos en los minutos finales de Cuestión de Enfoques. Estamos en la agradable compañía del abogado Gliselar Hernández, analista, abogado independiente, haciendo reflexiones con respecto a esta reactividad que hay de parte del gobierno y esta aparente falta de autocrítica. Se les han señalado desafíos del país que obviamente no se espera que un gobierno resuelva de un día para otro. Hay problemas que son estructurales. La pobreza es estructural, el hambre es estructural. Pero para muestra un botón, se hizo una intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social, medida que se cuestionó mucho respecto al gobierno anterior. ¿Y qué ha hecho el gobierno en las últimas semanas? Intervenirlo, pero con un detalle adicional, omitiendo la comunicación a los trabajadores y el sector privado, que es una condición en una instancia tripartita como el Seguro Social. ¿Hacemos mal nosotros en señalar esto? No. ¿Hace mal el sector privado? ¿Decirles hubieran avisado, hubieran consultado? No. Sencillamente los sectores se tienen que producir. ¿Hace mal una red de organizaciones en cuestionar que hay conductas de abuso
en los mensajes de redes sociales contra voces críticas? No, es solamente un comentario. ¿Cuál debe ser entonces, si no es la reacción, la que estamos viendo actualmente, Germán, la reacción apropiada? ¿Cuál debe ser la reacción de un gobierno que, además de defenderse, que tienen todo el derecho de defenderse, cuál debería ser su actitud respecto de la crítica? ¿Ignorarla? ¿Escuchar las voces que valga la pena? ¿O sencillamente guardar silencio estratégico, hacer oídos sordos y caminar? Y aunque la frase no sea del Quijote, es una frase que ha caído de uso popular, ¿no? ¿Qué importa que la gente nos critique? Lo importante es que se tiene clara la meta y el camino. Bueno, yo creo que ignorar los comentarios es impropio porque se deben a los comentarios de la ciudadanía, del pueblo en general, por un lado. Sí, pero si son groseros. Bueno, si son groseros, mejor guardo silencio, ¿ah? Si son groseros. Y si dentro de la grosería hay algo que vale, le quito toda la grosería y le digo, mire, señor, aquí está. Yo hice un ejemplo en mi columna, porque después de un tiempo de estar escribiendo puse un correo electrónico. Y entonces le invité a la gente a que comentara. Hubo de todo. Me dijeron PNDGO en adelante, me dijeron idiota, me dijeron, bueno, hasta muerte me ofrecieron, me dijeron que me iban a encontrar en algún lugar ahí con la boca llena de hormigas. Hubo gente que felicitó. ¿Qué hice yo? Hice un artículo donde agradecí todos los comentarios, me disculpé con las personas que me insultaron, lamentando no haber podido comunicarme con ellos de una manera propositiva, ya que lo único que logré fue comentarios negativos y lo hice con todo respeto. Entonces hay formas de manejar, pero al final, mira, el problema creo grande es eso que tú señalabas. No hay capacidad de autocrítica, no hay aceptación y además viene la tesis del escupitazo que vuelve. Criticaron tantas cosas, señalaron tantas cosas y solo en el Seguro Social esta es la cuarta intervención en la gobernanza. Y un elemento adicional que tú no señalaste y que creo que es importante para los que están viendo, es la más grave de todas las intervenciones por una sencilla razón. Es presidida la intervención por alguien que es parte de la junta directiva que está siendo intervenida. Porque la ministra de Salud es parte de la junta directiva del Seguro Social, por ley. Ella y el ministro de Trabajo son los que regulan y manejan la junta directiva y ella preside una intervención de sí misma, entonces es una autointervención. Entonces eso deja un muy mal sabor y me lleva a la siguiente parte, que esa es la inseguridad jurídica en la que vivimos. Se le ocurre cualquier cosa a cualquier persona y como tenemos tan poca cultura jurídica que la gente en general dice, sí, lo que importa es que hacen lo que quieran. Y la gente no termina de entender que hacer lo que quieran es grave, porque la estructura estatal, todo el funcionamiento del aparato gubernamental descansa en la seguridad jurídica. Y no la tenemos y la destruimos, la poca que queda, y eso es lo que es dañino. Ahora, me quedo con la última parte, que es qué se puede proponer. Para poder generar institucionalidad tendríamos que hacer, y voy a mencionar unos ejes muy puntuales. Tenemos que fortalecer la independencia de los poderes del Estado, que sean realmente independientes. Tenemos que garantizar un acceso igualitario a la justicia, no como ese tremendo error que cometió el fiscal de hacer una cadena nacional, ¿verdad? Por ejemplo. O otra cosa, y voy puntualmente, aplicar sanciones firmes contra la corrupción. Y si queremos institucionalidad, tenemos que despolitizar las instituciones públicas. Tenemos que establecer mecanismos de rendición de cuentas reales, efectivos. Tenemos que invertir en modernización y para la corrección de lo último que decíamos, yo creo que se tienen que crear pactos nacionales amplios, abiertos y sinceros, implementando campañas masivas de concientización ciudadana y fomentar el empoderamiento ciudadano, porque somos nosotros los que construimos el Estado y no al revés. Bueno, muchas gracias, Germán. El mensaje está claro, hay que dialogar con nosotros, hay que escuchar.
Obviamente, y esto es un comentario hacia lo mencionado por la ministra Moncada, obviamente habrá algunos comentarios que no hay que escucharlos. Hay polarización, una polarización muchas veces incentivada desde el gobierno, y hay que hacer oídos sordos a la crítica que no tiene ningún sentido, ton ni son, y es grosera. Pero a las voces críticas que señalan por dónde deberían adoptarse medidas, que piden seguridad jurídica, que piden la sanción, como lo está haciendo en este momento el abogado Lecera, lo que hay que hacer es escucharlos, tomar nota y, si fuera necesario, hasta conversar, porque nunca, y en esto coincidimos, no hay mejor amigo que el que te dice las verdades. Muchas gracias, Germán, gracias por la participación. Es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando. Nos ha impresionado mucho que la semana que debió haber empezado con una fiesta cívica rápidamente se empañó con sangre, y hay que hacer todo lo posible para evitar que esto escale. Vivimos en el mismo país, tenemos las mismas autoridades y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Muchas gracias, Germán. Gracias por la oportunidad y muy buenas noches, y a todos tu teleaudiencia, pues suerte y meditemos. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que empoderarnos de las mejores decisiones, definitivamente. Bueno, esto fue Cuestión de Enfoques. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. Tenga buen día.